Hoy día tenemos en la serie del El camino para acercarse a Dios. El camino para acercarse a Dios, porque en el camino para acercarse a Dios hay muchos obstáculos, hay muchas barreras, y una de las barreras es Satanás. No creen que Satanás solamente es el único que se interpone entre Dios y el hombre, entre Dios y su creación, que es el hombre y la mujer. No, 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 no. Ahí tenemos nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahí está Satanás, que claro, él está como un rugiente para hacernos tropezar. Y este es el primer obstáculo, ese es cierto. Pero hay muchas otras cosas que nos impiden acercarnos a Dios para llegar a conocerlo verdaderamente, porque el cristiano, muchos de los cristianos no llegan a conocer a Dios. Por eso su fe es tan chiquita, es demasiado chiquita nuestra fe. Y vamos a revelar hoy en día que depende de nuestra fe para llegar a Dios. Y de acuerdo a la fe que tenemos es donde el Señor se revela durante esta vida. Y esa fe, con esa fe que tenemos durante nuestra vida, el Señor nos va a calificar cuando estemos delante de Él. Ese es cierto. Porque más nos gana nuestra naturaleza pecaminosa. Ya, ahora vamos a tener el tema de quitar los obstáculos. Vamos a tratar de quitar el obstáculo, que son muchos, pero voy a tratar un obstáculo que es el más fuerte. El más fuerte. Va a venir otras semanas que yo voy a tratar de poner. Hay otros obstáculos como la idolatría, pero no vamos a tener la idolatría hoy día, pero vamos a tratar de ver la fe. Ese es el primer obstáculo que tiene todo cristiano para creer en Dios, para creerle a Dios, para creer sus promesas, para creer de lo que nosotros nos alimentamos, de lo que Dios habla en su palabra. Es creerle a Dios. Para creerle a Dios tiene que conocerlo, hermano. Hay que conocerle a Dios para creerlo. Y para creerle, para conocerlo, pues ya sabemos que para conocerle a Dios hay que tener una experiencia con Él. Cuando tenemos una experiencia con Él, vamos a conocerlo. Y cuando lo llegamos a conocer al Señor, es donde nuestra fe se va a cimentar. De acuerdo a esa fe, de acuerdo a nuestras oraciones, de acercarnos, nuestras relaciones, que pueden llegar a ser muy íntimas, nuestra relación con el Señor, es que nuestra fe va a aumentar, se va a solidificar, se va a poner fuerte. Y entonces cuando se pone fuerte es donde Dios fluye en nuestra vida, el Espíritu Santo es el que fluye en nuestra vida. ¿Por qué digo fluye? Ya hemos tratado ese tema, porque cuando fluye en nuestra vida es cuando todos diariamente nosotros vivimos para Dios, y vivimos en Dios, y vivimos todos los días para Él. Y cuando vivimos para Él y en Él es porque cuando lo buscamos todos los días, lo buscamos en oración, lo buscamos en ayuno, lo buscamos leyendo su palabra, le buscamos hablando con Él, porque no solamente hablamos con Él cuando vamos a orar, no, no, no. La oración con el Señor, claro, es una oración íntima, pero es una oración con Él personal. Pero ¿qué pasa? Cuando vamos a conversar con el Señor, con el Señor podemos conversar en cualquier rato, porque por fe sabemos que Dios está aquí y está en todo lugar. Entonces vamos a tratar lo que dice quitar los obstáculos. Esos obstáculos que nos impiden creer en Dios, llegar a Él. Entonces lo tenemos en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo del 27 al 29. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo:
¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Miren cómo estos ciegos veían, como dice, pero veían espiritualmente, hermano. No veían con sus ojos como nosotros vemos, pero sí veían espiritualmente. Y está la señal acá que veían espiritualmente. ¿Por qué? Porque seguramente ellos habían escuchado quién era Jesús y por dónde andaba Jesús y qué hacían Jesús. Y lo principal, ¿quién era Jesús? Por eso aquí lo vemos nosotros cuando en el versículo 27, cuando ellos dicen, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, miren hermano, dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿A quién se le dice hijo de David? A uno que desciende de la línea de David. Y ese que desciende era, por ahí venía. Y todo judío sabía que iba a venir por ahí el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido. Y todo judío sabía. Entonces ellos al decir hijo de David, sabían a quién le estaba diciendo, a quién lo estaba llamando. Y en quién ellos tenían una necesidad. La necesidad de ver, la necesidad de, ya no de creer, sino de ver de sus ojos, de ver como cualquier ser humano. Pero ellos reconocieron a Jesús. Miren, ellos siendo ciegos reconocían quién era Jesús. Pero sin embargo, hoy en día sabemos quién es Jesús, pero no lo reconocemos, no lo valoramos quién es Él. Este es grandioso. Sí, porque mire, tanta es la diferencia que hay entre dos ciegos que no ven, pero espiritualmente sí sabían, veían mejores que aquellos que ven con sus propios ojos. Estos dos ciegos. ¿Y qué pasó? El Señor le pone un requisito para que ellos, que su pedido sea hecho, sea realidad. ¿Y qué le dice el Señor? Mira, llegaba a la casa, vinieron a él dos ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Le estaba poniendo a prueba su fe. Le estaban diciendo, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que yo soy el Mesías? ¿Tú crees que soy el Hijo de Dios? ¿Tú crees que tengo el poder suficiente para sanarte? Aún tú siendo ciego no me has visto. Pero sin embargo, ellos espiritualmente estaban llenos su corazón. Tenían en su corazón una fe de lo que no tenían aquellos que ven. Y en esa fe, Dios, el Señor le dice, en esa fe le dice, ellos dijeron, sí, Señor. Entonces el Señor les tocó sus ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. Hermano, conforme a la fe que tenemos, es hecho. La fe es creer en Dios. La fe es creer que Dios lo que promete se hace una realidad. La fe es creer en Dios, en lo que promete Dios, en lo que dice su palabra, es verdad. Que Él existe, que Él está a nuestro lado, que Él es el Dios Todopoderoso, es creer en Él. Por eso el Señor le dice, ¿crees o no crees? Si ellos hubieran titubeado, hubieran dudado, ¿qué hubiera pasado? Por eso le dije al comienzo, de acuerdo a nuestra fe,
será hecho realidad lo que le pedimos nosotros en oración al Señor. Si nuestra fe es fuerte, si nuestra fe se basa en la sangre de Cristo, nuestra fe se basa en que reconocemos que Cristo murió por nosotros y somos salvados. Que nuestra fe se basa en lo que nos dice, en lo que nos dice en su palabra el Señor. Todo lo que nos dice y nos habla de que es una realidad, que es una verdad. Entonces se hace una realidad. Eso es lo que sucedió. Cuando el Señor nos dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y fueron tocados sus ojos y fueron abiertos. Pero aquel que recibe una bendición, aún el Señor diciendo, no lo digas a nadie. Aquel que recibe una bendición, sabemos que por su palabra dice el Señor, glorifica a tu Señor de lo que te ha hecho, de las bendiciones que tienes. Por eso, hermano, que cuando tenemos que hablar de Dios, tantas cosas nos ha regalado el Señor, que aún no mereciendo lo recibimos. La propia vida que tenemos. La propia vida que tenemos. Debemos agradecer al Señor cada vez que amanecemos. Cada vez que salimos a trabajar, salimos de la casa. Cada vez que llegamos a nuestra casa, Señor, gracias por tu compañía. Gracias, Señor, porque me has guardado en el camino. Señor, gracias porque mi hijo ha llegado, mi hija ha llegado. La hija llega y dice, papá, mamá, gracias. Y doy gracias a Dios porque me ha acompañado hasta la casa. Ese es glorificar a Dios. Ese reconocer que Dios está a mi lado, a tu lado. Que nos acompaña todos los días. Ese es de expresar a Dios, Señor, tú estás conmigo. Yo creo, así lo creo el 100%, que tú me acompañaste hasta acá, hasta aquí. Que tú estás conmigo. Que tu palabra es cierto cuando dice Dios está contigo, Dios está conmigo. Es fe. Ese es el primer obstáculo que tenemos. Ese es el primer obstáculo que tenemos para acercarnos a Dios. Ese es quitar el obstáculo para yo conocer, para yo acercarme a Dios. Ese es el primer obstáculo que tenemos. Nuestra fe, que es poca, que tenemos que pronunciarlo y decirlo. A Dios le agrada que lo expresemos. A Dios le agrada que lo expresemos. Y vamos a ver eso, lo que le acabo de decir, que a Dios le agrada. En Hebreo 11:6. 11:6 en Hebreo, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver. Hebreo 11:6. La palabra de Dios dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, o sea, que existe, que está Él, que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro. Porque los que lo buscan, ¿qué van a hacer? Van a recibir bendiciones del Señor. Va a fluir su vida, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar. Ahora, vamos a ver. Seguimos. ¿Qué es la fe? Ya sabemos que la fe es creer a Dios, es tener nosotros la capacidad de creerle a Dios. También nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Es cierto. Pero yo lo noto que la fe es la confianza en lo que lo que Dios ha prometido. Esa es la fe. Pero la fe sin acción no es fe. Se diluye. La fe es la confianza en lo que Dios ha prometido se cumplirá.
es una verdad que se cumplirá. Así es. Si vivimos claramente cómo se logra algo, es probable que no se requiera fe. Esa es otra cosa. Es muy diferente. Vamos a ver qué es lo que nos dice 2 de Corintios 5:7 para aclarar nuestra fe. A ver, 2 de Corintios, por favor, hermano. 2 de Corintios 5:7. La palabra del Señor dice, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Lo opuesto de la fe es andar por vista, porque por fe andamos y no por vista. Es muy diferente. Aquel que anda por fe está con Dios y Dios está con él. ¿Por qué ando por fe? Por la sencilla razón de que tengo fe en lo que me dice el Señor. Y la fe lo pongo en acción. Mi fe crece cuando yo busco al Señor. Me alimento todos los días con Él. Lo busco en oración. Y si yo algún día que yo tenga algún problema, entonces no solamente me basta alimentarme de la palabra del Señor, no solamente lo busco en oración, hago ayuno para fortalecer esa fe, pero ese ayuno debe ser en oración, buscando en el Señor, para fortalecerme en Él. Ese sí, y no por vista. Aquel que anda por vista es aquel que está andando en la nada, no tiene fe. Es aquel que en realidad lee la palabra del Señor y no busca nada, no encuentra nada por la sencilla razón de que su corazón está vacío, porque está andando por vista. Él cree y tiene fe solamente cuando ve algo que se produce. Por ejemplo, dice, ya, voy a construir pues, o voy a comprar una bicicleta, o voy a construir mi casa, pero tengo lo completo. No hay algún requisito de la fe. Vamos a ver alguna experiencia en el cual fui participante en una iglesia pentecostal. Yo nací en una iglesia pentecostal. Esta iglesia pentecostal, que estaba en San Martín de Porras, alquilaba un local para hacer las reuniones dominicales y 2 días a la semana. ¿Y qué pasaba? La iglesia fue creciendo, de tal manera que esta iglesia fue creciendo y le quedaba chico ya el local. Entonces el pastor nos dio la idea de poder comprar un terreno. Y todos dijimos, bueno, ya, todos vamos. Pero esta iglesia pentecostal era una iglesia fuerte. ¿En qué sentido fuerte? Porque oraba bastante, adoraban al Señor. Era puntual, se llenaba la iglesia. Y cada vez que salíamos para predicar en la calle, había más miembros, había gente que ya se habían entregado. Entonces la iglesia crecía. Entonces era necesario buscar un terreno y poder construir. Y el pastor lo puso en el hombro de todas las iglesias. La iglesia estuvo contenta de tener esa visión, ese panorama para hacerlo. Pero ¿sabe qué? No teníamos casi fondo. No teníamos. Era poco. Aún así, se nombró una comisión y esta comisión a la iglesia lo planteó un día domingo y hicimos, vamos a buscar terreno. No tenemos fondo. Pero el fondo pues lo va a dar Dios, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Por fe buscamos. Y se encontró un terreno grande.
que valía $18.000. Esos $18.000 teníamos solamente, no teníamos ni $2.000. A tanto ajustarse. Entonces tuvimos que plantearle a la iglesia y decirle la verdad, cuánto costaba. Y decirle, toda la iglesia dijo, señor, pastor, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a buscar todo vamos a acotar. Lo que podemos vamos a acotar de nuestro bolsillo. Pero Dios proveerá. Dios proveerá. Nos formamos en cadena de oración. Y veníamos a la iglesia, este terreno, 3 veces a la semana, a orar especialmente. Hermanos, se llenaba la iglesia orando. Se llenaba. Se llenaba, hermano. Al cabo de 8 meses, hermano. Así, al cabo de 8 meses. Teníamos, ¿cuánto teníamos? Teníamos exactamente $13.400. ¿Y cómo fue? Cuando estábamos siguiendo la oración, llegó, ojo hermano, llegó una donación de Estados Unidos, $6.000. $6.000. Había una familia de ahí que había puesto en Estados Unidos, en una iglesia, y de esa iglesia se comenzaron a hablar a las otras iglesias. Eso fue. A los 3 meses siguientes mandaron $3.200. $3.200, hermano. Miren. Cuando ya fue, hermano, miren, pasaron un mes más y llegó otra donación de otra iglesia de Estados Unidos de la cantidad de $2.400. Y en ese término del año, nosotros habíamos ahorrado $1.800, lo cual hacía $13.400. Y también habíamos orado que ese terreno no se venda, porque el Señor ya lo había comprado. Ese era nuestro pensamiento y nuestro pedido al Señor. Pero nuestra fe estaba fundada en la oración, pero en la oración con fe. Pero esa oración con fe era de acción. ¿Por qué le digo de acción? Porque todos oraban en su casa. Porque 3 veces veníamos a la iglesia y oramos en acción. Se ponía en acción lo que nosotros habíamos pedido al Señor. Y el Señor había observado nuestro accionar, nuestra fe, ¿cómo era? Era de corazón, era realista. ¿Le creíamos a Dios? Sí, sí le creíamos. Nuestra fe, nuestra confianza estaba en Él. Y al año tuvimos $14.400. El terreno estaba todavía ahí. Y fuimos $18.000. ¿Qué hicimos? Le dijimos, Señor, le compramos en ese precio, pero háganos el favor, el resto se lo pagamos, los 3.600 le vamos a pagar. Le vamos a pasar, denos un año. Este es para una iglesia, no es para nosotros. El Señor, Dios, trabajó en ese hombre, en esa familia, en esa pareja, y nos dio un año para pagarle. ¿Cuánto? $300 mensual. Y se compró el terreno, hermano. Y trabajamos haciendo zanja. Trabajamos haciendo zanja. Yo me acuerdo que mi suegro todavía estaba vivo, pero mi suegro pues era agricultor. Cuando estaba allá tenía cerca de 90 años. Pero tirando lampa, ahí, haciendo la zanja.
Los jóvenes nos cansábamos, pero él no se cansaba. Los jóvenes decían, ay, me duele la cintura, pero él estaba tranquilo. Se admiraron de un hombre que tenía más de 80 años, que trabajaba más que nosotros. La gloria de Dios se estaba haciendo presente. La mano de Dios estaba ahí. Cuando Dios ve que su pueblo trabaja y su fe está en la confianza de Él, el Señor hace realidad nuestro sueño, nuestro pedido, nuestro andar. Porque no queríamos nada para nosotros. Era para el Señor, para que otros vengan a los pies de Dios, para que otros también vengan a glorificar y alabar a Dios. ¿Por qué no va a querer el Señor? No había ni un egoísmo, era al contrario, era para alabar a Dios. Pero reconocíamos también la soberanía de Dios. Si Él quería, nos daba. Si Él no, de repente el Señor no nos puede dar, pero para vernos cuál es nuestro comportamiento también, porque es una prueba. Claro que sí. Hay que reconocer al Señor también, su soberanía, porque no somos nadie ante su presencia. Así es. Se compró, hermano. Se compró. Yo tuve la experiencia en 3 iglesias de hacer. En tres. Pero aquí se vio, hermano, aquí se vio una fe verdadera de todos, hermano. De todos. Pero vamos a ver en una fe en Mateo, capítulo 17. Vamos a ver esta fe, hermano. Mateo, capítulo 17, por favor. Aquí vamos a ver un obstáculo de la fe. Dice así la palabra del Señor. Mateo 17, comenzando del 14 al 21. La palabra de Dios dice así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, se arrodilló delante de Jesús, ¿ya? Diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acá hay un ejemplo, hermana, de poca fe. Un hombre endemoniado. O sea que el demonio era muy común en el tiempo de Jesús que había mucho endemoniado. Acuérdese que el endemoniado de Gadareno, cuando el Señor baja de la barca y el endemoniado se acerca a Dios, se acerca a Jesús y le dice, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué me atormentas? Y aquí en este caso que hemos leído en Mateo 17, los discípulos tenían poder por aquel entonces para poder sacar, porque Dios le había concedido a Jesús. Pero ¿qué pasó? No pudieron. No pudieron. Aún hicieron esfuerzos, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron?
Jesús mismo les dice, acuérdense que del Gadareno, cuando se presentó ante Jesús, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo Legión. ¿Por qué le dijo Legión? Porque ese cuerpo del Gadareno que le estaba atormentando en la ciudad de Gadara tenía 2000 demonios. En ese cuerpo se me metió 2000. Y ese hombre vivía ahí en el panteón y dice que las cadenas que lo ponía encadenado y como papel lo rompía. Tenía que ser muchos hombres para poder agarrarlo, porque con todo podía. Aquí, este endemoniado, no pudieron pero no nos dije cuántos demonios había acá. Pero acá nos da un hecho. Acá nos dice el Señor cuál es el motivo por el cual ellos no pudieron. Porque al ver sus discípulos que vino Jesús y pudo reprender al demonio y el demonio tuvo que retirarse de ese muchacho y el muchacho quedó sano. Entonces, ellos le preguntaron, ¿por qué ellos no pudieron? Y la palabra de Dios está en el 17:20. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, ¿sí? Por vuestra poca fe. O sea, en nuestra fe hay también crisis de la fe. Sí lo hay. Si hay crisis en la fe. Lo hay. ¿Por qué? Porque a veces nuestra fe no es tan fuerte. Nuestra fe es débil. Nuestra fe a veces decae por ciertos motivos. Nuestra fe puede decaer porque no nos alimentamos del Señor. Porque no hay alimentación. Si un cuerpo, para que esté fuerte el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Comer alimento. Y los alimentos seleccionados que deben de ponerte fuerte, no cualquiera porque sigues débil. Entonces, para que tu cuerpo sea fuerte, tienes que comer una serie de alimentos que te vienen proteína y otras cosas más, que contienen para poder fortalecer ese cuerpo. Entonces, nuestra fe, ojo, nuestra fe tiene ciertos requisitos, ciertos principios que tiene que tener. ¿Por qué? Porque un encuentro con Dios requiere fe. Un encuentro con Dios que yo lo quiero tener a Dios, que le pido quiero tener, requiere fe. Pero una fe que requiere acción. Cuando le conté de esta iglesia, esa iglesia tenía fe. Pero ¿cuál era la acción? La acción de esta iglesia, que éramos, se oraba 3 veces a la semana, íbamos a la misma iglesia. Esa es la acción. Poner en acción lo que le pido al Señor. Me arrodillo ante Él y le sigo pidiendo. Mi corazón es de Él. Derramo todo lo que tengo que decirle al Señor a sus pies. Esa es la fe en acción. Me alimento de su palabra. No solamente voy a la iglesia a orar. Lo tengo que hacer todos los días para alimentarme. ¿Y por qué me alimento? Cuando yo me alimento de cosas físicas, es para que yo pueda trabajar bien y pueda rendir bien mi trabajo. Pero si yo tengo que alimentarme espiritualmente para que el enemigo, para que mi naturaleza pecaminosa no me venza el pecado, entonces tengo que alimentarme de Dios. ¿Y cuál es el alimento de Dios? Es su palabra, la palabra de Dios. Esto es su alimento. Este es el alimento contra el pecado, contra nuestra propia naturaleza pecaminosa, contra el diablo, contra las tentaciones. Si no, vamos a ser presas de esa tentación, de ese pecado de nuestra propia naturaleza. Por eso dice, hay principios, pues.
Porque nuestra fe tiene crisis, sí lo hay, sí lo tiene. Y en cada momento. Por eso dice que el encuentro con Dios requiere fe. Requiere fe, pero una fe verdadera de acción. De acción. Y de lo que tú crees, hermano, de Dios, que en la misma medida Dios se revelará contigo. Lo que tú crees de Dios, en la misma medida Dios se revelará ante nosotros. Dios se revelará. Y en esta iglesia, ¿cómo se reveló el Señor? Proporcionándole, moviendo Él a otras iglesias para que vengan los $6,000, para que vengan los $3,000, para que vengan los 2,000 y pico de dólares, para que ese señor, dueño del terreno, ese matrimonio, digan, bueno, ya le voy a dar por 14,000, pero el resto le acepto en un año, $300 mensuales. Y fuimos puntuales, honramos nuestra palabra, porque de por medio estaba la presencia de Dios. Esta iglesia no tuvo crisis de fe, no hubo. Pero nuestro andar diario muchas de las veces sí hay, lo hay, hermano. Lo hay. ¿Por qué? Porque no le creo en Dios. No le creo en la palabra de Dios. No le creo. Si yo le creyese al Señor, entonces yo hablaría todo. Así como le dije al comienzo. Llego a mi casa y le digo, Señor, gracias por traerme a mi casa sano y salvo. Si yo tengo un accidente en la calle, le digo, Señor, gracias, porque seguramente el accidente hubiera sido peor, pero gracias por estar. Sáname, Señor, ayúdame. Ahí viene la crisis. Ahí viene la crisis. Si tú permaneces ante ese accidente o lo que te pueda suceder, permaneces en él, permanece tu fe, se fortalece. Créelo, que el 100% cree en Dios, que Él te va a sacar de ahí. Como la fe que tuvo José ante sus hermanos que lo vendieron, ante la mujer de Potifar, que lo tentó. Pero el Señor dice en su palabra, hay que huir de la tentación. Y él huyó de la tentación. Aún así, se fue a la cárcel, hizo favores a dos, al copero y al otro funcionario del faraón. Uno murió, pero el copero no. Y le dijo al copero, eso ya le hemos hablado, hermano. ¿Qué le dijo al copero? Acuérdate de mí cuando estás afuera, porque tú vas a salir mañana. Y salió. ¿Y el copero se acordó de él? No, hermano. Se demoró 2 años, 2 años. Y José tuvo en la cárcel 2 años más. ¿Acaso se quejó? ¿Acaso dijo? Le dijo al copero, acuérdate de mí. Mírame, tome este papelito, dile al copero que yo le hice un favor. No, dijo. De repente nosotros sí, de repente en nuestra naturaleza sí. Dile pues que yo le hice un favor. Que se acuerde de mí. Pero él no. ¿Por qué no? ¿Por qué no hizo eso? Porque él tenía fe en Dios. Una fe verdadera en acción. En acción, una fe verdadera. Esa fe quisiera tener. Esa fe que deberíamos tener todos. Imitar esa fe. Como imitar a Esteban. ¿Se acuerdan cuando murió Esteban apedreado? Fue la misma palabra que Cristo dijo en la cruz. Por eso se le abrió el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Mi Señor Jesús dijo, Señor, perdónalos. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Porque ellos no saben quién soy yo. Y Esteban dijo la misma palabra al Señor. Señor, perdónalos. Perdónalos. ¿Qué hay en ese corazón? Un amor verdadero a su Creador. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio la lección más grande y el ejemplo más grande de poner la otra mejilla cuando somos
vituperiado, insultado, pegado. Eso es la fe. Ese es el obstáculo más grande que hay para conocer a Dios. Nuestra fe, esa crisis de fe. Esos son los principios. Y hay otra iglesia, hermano, que nosotros conocemos otra iglesia, y el cual yo fui participante también, hermano. ¿Cuál fue? La iglesia de San Felipe, ¿lo conocen ustedes? No lo había. Pero con nuestro pastor, Ángel Barrientos, estuve en la lucha. Yo no quiero vanagloriarme. Muchos hermanos subieron, mejores que yo. Pero ¿sabe qué, hermano? En el Gutenberg, el auditorio es grande, pero cada vez venía más gente. Y estaba abarrotado, salía hasta afuera. Y era necesario tener terreno y construir. Pero ¿qué pasó? Entonces se pensó un terreno comprar. Y pasó lo mismo, casi parecido. Se pensó, pero acá dijo, busquemos un lugar que sea grande y que esté en una avenida. ¿Por qué una avenida? Para que se vean que ahí, en ese local, se adora a Dios, se alaba a Dios. Y comenzamos a buscar. Y había un terreno que había como 1000 metros cuadrados. Pero pedían ¿cuánto? $600,000. ¿Cuánto teníamos? Ríanse, hermano. Ni $1. Ni $1. No teníamos nada. Pero el Señor dice, si tiene fe, le dice a esa montaña, muévete para acá y se pasará. Pero esa fe como un grano de mostaza, o sea, una fe chiquita nomás, que tengamos, moveremos montaña. Y eso fue lo que hizo esta iglesia. Hermano, Dios pone sabiduría donde no lo hay. Dios pone idea donde no lo hay. Dios conduce a su iglesia donde están extraviados, donde hay pensamiento cero. Entonces se buscó y hacer polladas. Se buscó que toda la iglesia den algo. ¿Para qué? De algo que ustedes tengan algo y ofrezcan en donación a la iglesia para que la misma iglesia en un día pueda vender a todos los hermanos eso. Yo llevé un televisor chiquito, pero un televisor a colores. ¿Pero qué, hermano? Eso no es nada, hermano. No es nada comparado con un hermano vendió, le dio un terreno de $5,000 a la iglesia. No le dio el televisor, no es nada. Es como una pulga comparado con un elefante. Pese de acuerdo a tu fe, a tu amor hacia la iglesia, la que nos va a calificar el Señor. Así es. Por eso en el tercer requisito yo le dije a ustedes, acabo de decirlo, hey, lo que tú crees de Dios en la misma medida, Dios se revelará en nuestra vida, en nuestro andar diario, en la misma medida de nuestra fe. Entonces, hermano, fue así. Comenzamos a buscar terreno. Y al poco tiempo, ahí en Manhattan, hermano, ese terreno de 300 metros cuadrados, que era una cochera, se fue a hablar a él. ¿Y sabe cuánto pedían, hermano? $250,000. Ya le dije, ¿cuánto teníamos? Ni $1. Ni $1. Pero comenzamos a andar, hermano, de acuerdo a nuestra fe.
Primero hicimos una pollada de 1000 polladas. Pero cada pollada, hermano, acuérdense, miren. Le decía, hermanos, cada uno de nosotros tiene que, por fe, abonar un pollo como mínimo. Y el pollo cuesta tanto, su valor ponga acá y nosotros compramos. Ah, muy bien. El que quiere donar 2 o 3, 4, bienvenido. Y así fue. La gente pobre, hermana, pobre, pobre. Así como cuando el Señor le dijo a los que estaban echando su ofrenda a la bandeja, la gente pudiente echaba lo que le sobraba, el billete que le sobraba a la... Pero había una pobre que echó, como dice, centavo, porque es el único, la dracma que le dice la moneda judía, de lo que le servía para sustentarse a él y a sus hijos ese día. Pero por amor a Dios lo dio. Entonces el Señor le dijo, ¿quién dio más? Pero el Señor no valora las cosas materiales, hermano, no. Para el Señor no es eso. Nuestras cosas materiales no valen para el cielo. No vale la presencia de Dios. Lo que valora el Señor es tu actitud, tu corazón. Tu amor hacia Dios, tu amor hacia tus semejantes. Eso es lo que valora el Señor. Eso es lo que quiere de nosotros el Señor. Eso es lo que es agradable a Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Así fue. 1000 polladas. La segunda pollada, 3000 polladas. El mismo camino. O sea, la iglesia no gastaba nada. Nada, nada, nada. Todo era para el terreno. Todo era para el terreno. La tercera pollada, 5000 polladas. Y todos contentos, hermano, todos contentos veníamos a trabajar. Hermano, hay que conseguirse parrilla, hay que conseguir su soya. Yo llevé mi soya más grande. Y así fueron muchos, hermano. Fuimos con nuestro sombrero, salimos tiznados para la tarde, en la noche regresamos. Íbamos tempranito. Las mujeres, el pollo lo trozaban ya un día antes, en la noche estaban. Era trabajo, pero trabajo para Dios. Trabajo para que su iglesia, haya lugar para que otros vengan a los pies del Señor. Eso es agradable a Dios. Cuando hacemos algo para nuestro semejante, para bien de él, de ellos, en beneficio de que ellos vengan a los pies del Señor, es agradable a los ojos de Dios. Ya hemos leído el versículo 5:17. 5:7. Pero, ¿qué hay, hermano? El último pollada fue de 8000. 8000. Pasaron los meses, hermano. Ahora vemos, no solamente trabajó con nosotros el Señor, no. No, hermano. Dios se mueve en todo lugar, hermano, en todo lugar. En todo. Ya teníamos ya. Pero antes de eso, antes de ir al Señor con cierta cantidad de dólares, se fue y dijimos que nos baje de 250,000 dólares. ¿Sabe lo que dijo? 190. Como Dios ya estaba trabajando. Como el Señor ya estaba trabajando en el corazón de este hombre. Este hombre era inconverso. Su esposa sí era cristiana y asistía a la iglesia. Pero este hombre sabe qué es lo que dijo en la primera vez que se fue y dijo 250,000 dólares. ¿Sabe lo que dijo? ¿Sabe lo que le dijo al pastor, hermano? Mírenme, esto vale 250,000 dólares. Si quieren, y si yo quiero también lo regalo. Así, con ese desfachatez.
pero no sabía con quién se estaba metiendo, hermano. Él no sabía quién era Dios, porque no lo conoce, pues, hermano. Aquel que conoce a Dios se amarra la boca y no dice nada, ni piensa. Aquel que conoce a Dios es solamente aquel que ama a Dios. Hay muchos cristianos que no conocen a Dios y se llaman cristianos. Porque el Señor, somos su discípulo el Señor. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice en Juan 8:31, dice, 8:31 dice, el que permanece en mí verdaderamente es llamado mi discípulo. El que permanece en mi palabra, dice, el que permanece en mi palabra verdaderamente es mi discípulo. ¿Eres discípulo a Dios? ¿Permaneces en su palabra? Cuando yo permanezco en su palabra es porque le estoy obedeciendo. Y la fe es sinónimo de obediencia, hermano. Es así. La segunda vez ya no dijo siquiera los regalos. Ya había ya 190,000. Y después, hermano, cuando ya tuviéramos $100,000, 100,000 dólares, se fue el Señor. ¿Y sabe qué es lo que dijo? Señores, lo vendo en 150,000. Y en ese momento, el Señor tocó el corazón de alguien. ¿Y sabe cuánto donó? 50,000 dólares. Una donación de 50,000 dólares, hermano. Cuando supo que nos faltaban 50,000 dólares. Gloria a Dios, dijo toda la iglesia, nos alegramos. Y se compró el terreno, hermano. Ahora, para construirlo, para nosotros ya teníamos el terreno, era más fácil para nosotros. Alegre se trabaja, contento, con mucha alegría. Y ahí la iglesia. Y ahí la iglesia de Dios. Y ahí la iglesia de Dios. No hubo crisis de fe. No lo hay, pero en muchos cristianos lo hay, hermano. Lo hay. Ya le dije cuál es el principio de nuestra fe. El principio que lleva ciertos requisitos. La fe tiene que tener en acción y en la misma medida que creemos en Dios, en esa medida se revelará el Señor. Si nuestra fe es poca, hermano, Dios no se va a revelar. Pero si tu fe es digno de revelarse ante el Señor, es fuerte y en acción, tenlo por seguro que el Señor va a fluir en tu vida. Va a fluir en tu matrimonio, va a fluir en tu universidad, va a fluir en la calle, va a fluir en tu hogar. Ese es el obstáculo que tenemos para acercarnos a Dios. Nuestra fe se debilita muchas las veces. Nuestra fe es débil, hermano. Por eso hay que fortalecerlo todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. ¿Y cómo se fortalece? Viniendo a escuchar la palabra del Señor, leyendo su palabra del Señor, alimentándole de su palabra, buscándolo en oración, estar en ayunas. Siquiera una vez al mes, un día hay que estar en ayunas, hermano. Y dedicarle en ese ayuno, como mínimo, 1 hora de oración. Y otra hora de leyendo su palabra. Te vas a fortalecer tu fe. Se fortalece y no habrá crisis. Porque hay hombres de oración, era Daniel, hermano. Elías, José, que siendo aún tanto muchacho cuando fue capturado y vendido por sus hermanos, tenía 17 años nomás.
Y vamos a ver la otra fe de Abraham. Cuando salió de su casa y el Señor le dijo que se vaya sin darle la dirección dónde va a ir, tenía 75 años. O sea, para la fe no hay edad, hermano. No hay. Para Dios lo que cuenta es tu corazón. Es tu corazón, hermano. Nuestro corazón.